Listo, Mariana. Perfecto. Bueno, muy buenos días eh, a todas y todos. Bienvenidos a este quinto conversatorio de la serie Después de la Emergencia ¿Qué? Organizado por el Proyecto de Transformación Social Ecológica en América Latina, que forma parte de la Fundación Frederick Ebert. Eh, esta serie de conversatorios con la que nosotros hemos querido analizar algunas de las problemáticas que han surgido a partir de esta emergencia sanitaria que nos tomó a todos por sorpresa, eh, y que en América Latina estamos viendo consecuencias muy graves. Eh, Hemos discutido ya las repercusiones económicas, algunas repercusiones eh, de la geopolítica, repercusiones ambientales. También hemos discutido sobre las posibilidades que tenemos los países en América Latina para transitar hacia otro tipo de industria, de modelo industrial para rescatar también nuestras economías. También hemos discutido sobre las problemáticas del trabajo, de la estructura del trabajo que tenemos en América Latina, y el trabajo informal, eh, que es un gran problema en nuestros países y cómo esta emergencia está repercutiendo también en este ámbito. Y bueno, también cuáles han sido los planes de emergencia que algunos de los países de América Latina están pensando para bueno, sobrellevar las consecuencias económicas y la crisis económica que se prevé que tengamos en nuestros países. En este quinto conversatorio, pues nosotros queríamos o estamos buscando pensar en qué alternativas queremos para salir de esta emergencia. Eh, no queremos volver a lo que ya teníamos y pensamos que es una urgencia y una necesidad desde nuestros gobiernos y en nuestros países que tomemos otro rumbo. Entonces, justamente para esto, pues queremos eh, eh, platicar, conversar y analizar en qué tipo de alternativas estamos pensando. Pues para ello tenemos tres invitados muy especiales que voy a presentar ahora. Tenemos a Santiago Sarandón, él es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Plata, es profesor titular de la Cátedra de Agroecología en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, es director del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología, presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología. Tenemos también, bueno, desde Argentina, Santiago, a Pablo también desde Argentina. Él es ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos, es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional de Rosario. Es docente, investigador y colaborador en temas de energía con movimientos sociales, territoriales y sindicales. Y bueno, forma parte también de la red de especialistas de transformación social ecológica junto con Santiago y Vivian, a quien voy a presentar ahora, Vivian Ventura Díaz. Bueno, ella es investigadora independiente, fue directora de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Tiene un doctorado en Economía Agrícola y Recursos Naturales por la Universidad de California. Bueno, como les decía, en este quinto conversatorio, nosotros buscamos discutir en torno a tres cosas, ¿no? Uno es, digamos, analizar la importancia que está teniendo en esta emergencia sanitaria el sector energético, el sector alimentario y los patrones de consumo que tenemos actualmente, cómo se están viendo afectados.
cómo están siendo sacudidos por esta emergencia que tenemos ahora. Queremos también analizar los cambios que se requieren en estos tres sectores, qué necesitamos cambiar en el sector alimentario, qué tipo de política energética y alimentaria y de patrones de consumo necesitamos eh, para salir de esta crisis multidimensional que ya hemos discutido que existía antes, pero que, bueno, esta emergencia sanitaria la hace aún más profunda. Y, bueno, nos gustaría perfilar algunas líneas estratégicas de política pública con las que podríamos transformar estos sectores. Así que, bueno, sin más, pues le doy la palabra a Santiago Sarandón en Argentina para que bueno, nos hable del sistema agroalimentario y bueno, de algunas alternativas que se están pensando. Bueno, muchas gracias, buenos días, buenas tardes para algunos y para algunas. Gracias, Mariana. Bueno, para mí es un honor estar aquí y compartirlo con Pablo, con Viviana, que nos conocemos. Voy a usar una presentación de PowerPoint para simplificar, que puedo después poner a la disposición de ustedes a través de Mariana. Así que voy a compartir ahora. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, un poco la idea es esto, ¿no? Plantear la necesidad de una nueva agricultura y para nosotros esa nueva agricultura es la agroecología. Estos son los tres interrogantes que se nos han planteado, de qué manera se manifiestan los problemas del modelo de producción y distribución de alimentos en este contexto, qué tipo de modelo requerimos para América Latina y qué cambios estratégicos podrían implementar los gobiernos. Vamos a la primera. ¿De qué manera se manifiestan los problemas o qué ha sucedido con esta pandemia, ¿no? Estas circunstancias? Bueno, primero hay que ubicarse, ¿no? Lo que significó esto, que es algo excepcional, nunca nos ha pasado. La pandemia del COVID-19 ha significado en un corto periodo de tiempo un terremoto que ha derrumbado los cimientos de un modelo de desarrollo y estilo de vida que parecía sólido hasta hace unos pocos meses. O sea, nos hemos visto de golpe con un cambio como nunca había ocurrido. Esto, por un lado, nos pone también en la oportunidad y el desafío de replantearnos los errores cometidos y encontrar oportunidades para los que se avecinan. Para mí y para muchas otras personas, el mundo ya no podrá o no deberá ser el mismo de antes. Y la producción de alimentos, sin duda, tampoco. ¿Qué enseñanza nos deja esta pandemia, no? ¿Qué cosa nos ha permitido reflexionar? Primero nos recordó cuáles son las actividades importantes y accesorias, y que no es lo mismo valor y precio. De alguna manera, muchas actividades, muchas cosas que hacíamos cotidianamente y que nos parecían imprescindibles, se dejaron de hacer de la noche a la mañana sin riesgos para la vida humana. Y por el otro lado, actividades que estaban invisibilizadas por la costumbre, aparecieron como las esenciales. Entre ellas, comer, la producción de alimentos. Una actividad que no se pudo interrumpir y que no se puede interrumpir. Nos hemos dado cuenta que cualquier otra cosa se puede dejar de hacer, o muy pocas no se pueden dejar de hacer. La agricultura es una de ellas. Y como no se va a poder interrumpir en el futuro, hay que tratar de disminuir su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque quedó en evidencia con este aislamiento a nivel mundial y planetario, que hay sistemas de producción de alimentos altamente vulnerables. Y lo que hay que entender también es que no hay un solo modelo de agricultura. Nosotros estamos acostumbrados, por la fuerza de la costumbre, a imaginar que la agricultura es tal cual se ve en el modelo predominante. Pero esto es solo un modelo y hay muchos otros modelos. Y según el modelo que elijamos, tiene que ver con la relación del ser humano y la naturaleza. De alguna manera, el modelo que predomina en el mundo y que ha mostrado su vulnerabilidad es este que podemos llamar una agricultura moderna industrial. De alguna manera, esta agricultura, esta manera de percibir la agricultura ha transformado un proceso que es ecológicamente sustentable como la agricultura porque se basa en la fotosíntesis, que es un fenómeno que puede durar miles y millones de años, y ha transformado este proceso de producción de alimentos en un proceso insostenible. ¿Por qué? Porque este modelo tiene una alta dependencia en insumos básicos, como semillas, energía,
la mayor parte de la energía consumida por seres humanos es fósil, fertilizantes, pesticidas, para eliminar, paradójicamente, las plagas que el mismo modelo fomenta por su baja biodiversidad. A su vez tiene una dependencia muy grande de tecnología y conocimiento. Hay muy pocas regiones o países que han podido o que pueden desarrollar modelos de agricultura que no requieran comprar cosas fuera de sus países, fuera de sus regiones y que generalmente no producen, lo que ha generado una enorme vulnerabilidad. A su vez es un modelo depredador de los recursos. Necesita recursos para funcionar y el modelo los destruye o los deteriora. El agua, la biodiversidad, la energía, los nutrientes y los suelos. Son todas cosas que hay muchos artículos que demuestran que se han podido vulnerar por este modelo industrial. Y lo otro es también el peligro para la vida humana por el exceso de uso de estos pesticidas. De alguna manera también vemos que la característica de este modelo, o lo que se ha transformado en los últimos tiempos, es que en muchos países se han transformado en una estructura para conseguir dinero. O sea, la agricultura que nació para producir alimento, en muchos países ha quedado constituida como una actividad que genere divisas con la cual comprar, entre otras cosas, alimentos. Y este es el modelo que ha demostrado una enorme vulnerabilidad en casos como el actual, donde las fronteras se cerraron. Yo puedo conseguir dinero si puedo vender el producto y puedo comprar alimentos si alguien me los quiere vender y puede atravesar la frontera. Otra cosa característica de este modelo es que ha separado la producción y el consumo. Incluso enormes distancias en continentes distintos. Pongo el ejemplo de la soja. Argentina es un gran productor y exportador de soja. ¿Dónde exporta? De los campos argentinos termina siendo consumida por cerdos en China. Esto produce primero una exportación de nutrientes enorme de los suelos argentinos, un vaciamiento que se acumulan, y es un problema también, con las deyecciones de los animales en el destino. Y además es un modelo irracional porque genera unos enormes gastos de transporte. A su vez, es un modelo que contribuye de varias maneras a la emisión de gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climático global. Además, el modelo de gran escala, esta idea de ser eficiente, comprando grandes insumos, sembrando enormes superficies con maquinarias enormes, ha generado un modelo con un campo sin campesinos. Y no era visto como algo negativo, era algo de la modernización, lo que incentiva el despoblamiento y genera migración a las megaciudades, lo que genera baja calidad de vida y alimentación. Es un modelo, por supuesto, irracional y altamente vulnerable, que pudo subsistir porque no se percibían claramente los problemas. Esta pandemia ha puesto en evidencia claramente este problema. Ahora, ¿qué requerimos? Y acá la primera pregunta. ¿Este es el único modelo posible? Por lo tanto, lo que hay que hacer es resignarse y maquillarlo un poco para emparchar esto, ¿o necesitamos una transformación profunda? Y acá donde aparece la agroecología como propuesta de justamente esa transformación profunda. Entonces, en esta idea hay que reformular todo. Primero, la agricultura tiene que ser para producir alimento y no dinero. Fundamentalmente, primero alimentos, ¿no? Y de una manera soberana, es decir, decidir los pueblos, las regiones, qué quieren comer, cómo lo quieren producir. A su vez, una soberanía tecnológica. No podemos estar dependiendo, nuestra vulnerabilidad no puede ser expuesta de tener sistemas para producir alimentos que dependan de comprar cosas, tecnología, a otros países o otras regiones. Esto hay que disminuirlo en la medida de lo posible. A su vez, para hacer esto hay que diseñar sistemas basados en procesos ecológicos, para lo cual hay que utilizar la biodiversidad. Y uno de los componentes esenciales de la biodiversidad son las semillas. Las semillas tienen que estar asociadas a los productores locales que generan semillas, que guardan semillas y que tienen conocimientos asociados de esas semillas. No podemos depender de semillas importadas con tecnología externa, con royalty, que posiblemente alguna vez no las consigamos. Esto debe fomentar los conocimientos locales, la conservación in situ. A su vez, otra cosa es los mercados de cercanías. Esta idea de consumir un producto producido en miles de kilómetros de su origen es irracional. Por lo tanto, la idea es los mercados donde la producción y el consumo se conozcan y estén cerca. Hay que disminuir las distancias y los costos de transporte y mejorar la calidad del alimento. Si la idea es producir dinero y para eso el alimento es un commodity que se va a vender,
su composición química es poco importante. Pero cuando estamos comprendiendo que lo que tenemos que hacer es producir alimentos, y esos alimentos tienen que ver con la nutrición y la calidad de vida, eso empieza a adquirir una importancia que hoy todavía no se vislumbra. ¿Qué cambios entonces hay que hacer? O los gobiernos deberían hacer para lograr esto. Bueno, primero que hay que entender, esto no es un problema tecnológico. Acá no estamos hablando de una tecnología que hay que ajustar, ¿no? O de incorporar una tecnología, drones, computadoras, agricultura 4.0 o cosas así. Acá es un cambio profundo, porque es un cambio de paradigma, de visión, de concepción, de relación del ser humano con la naturaleza. Este cambio, por supuesto, entonces va a llevar tiempo. Todos los cambios conceptuales profundos llevan tiempo, pero se puede empezar ya. Primero hay que replantear las instituciones y los valores que tienen. Y hay que, los gobiernos tienen que empezar a ser cada vez más severos acerca de limitar las posibilidades de desarrollo de los modelos contaminantes. ¿Por qué? Porque se acabó el justificativo. La resignación que durante mucho tiempo existió de que no podemos ser severos con modelos de producción contaminantes porque hay que comer y no hay otro modelo posible, se derrumbó. Hay otro modelo posible y viable, y hay muchas experiencias ya de sistemas productivos de buena calidad, de buenos niveles productivos y que es económicamente viable, basados en el enfoque de la agroecología. Ya entonces la dureza debe ser en su verdadera dimensión, no hay justificativo. Segundo, fomentar y valorizar la agricultura familiar, la agricultura con campesinos. Este modelo que parecía atrasado y era visto como algo, una resignación de gobiernos que había que asistir, pasa a transformarse en el modelo central. Lo primero que hay que tener es una agricultura basada en agricultores en el campo que puedan optimizar los procesos ecológicos y hacerlos eficientes. Y a su vez, viviendo en el campo, generan una mayor calidad de alimentos, no van a las ciudades. Hay muchas ventajas de este modelo. Es un modelo, no es un modelo malo, es un modelo bueno y en este contexto se percibe que es un modelo superior al modelo industrial. Después hay que entender que todo esto requiere que la agroecología pase a ser el paradigma de las ciencias agropecuarias. Es una nueva manera de pensar, es una revolución en las ciencias agropecuarias, es la visión correcta para poder transformar esto. Y para eso también los gobiernos deben redefinir los modelos de extensión, o sea, del difusionismo, que es una concepción, genero la tecnología y luego llevo la buena nueva a los productores que no saben nada, hay que replantearse que hay un conocimiento en los productores, en las productoras, y hay un diálogo de saber. Esto va a requerir una enorme formación de personas. Hay que modificar los sistemas de producción de conocimientos, la investigación, la manera que se hace investigación. Hay que pasar de una ciencia soberbia, de reduccionismo, taxativo, donde se obtenían verdades, a una ciencia de la complejidad y la incertidumbre, que es lo que está ocurriendo. Y a incluir el principio precautorio en las decisiones. A su vez, hay que empezar a minimizar dentro de lo que es el sistema de investigación de nuestros países en ciencias agropecuarias, la importancia de las estaciones experimentales. La estación experimental y la parcial experimental como única manera de obtener conocimientos, tiene que ir dejando de lado a hacer investigaciones en donde está la realidad, con esa complejidad que es el campo de los propios agricultores. Esto es difícil, pero ya hay muchas experiencias. A su vez hay que reformular la valoración de los investigadores. ¿Cómo digo yo y con qué parámetros evalúo un buen o un mal investigador? Hay que terminar de estas estructuras jerárquicas por supuesta calidad de publicaciones, que terminan fabricando personas que publican papers, pero no necesariamente buenos investigadores. Y a su vez hay que modificar la enseñanza de las ciencias agropecuarias para que ya los profesionales, los técnicos relacionados a la producción agropecuaria tengan otra mentalidad, otros instrumentos, otra capacidad. Ya voy terminando. ¿Hacer esto es fácil? No. ¿Hay dudas? Por supuesto que sí, muchas y auténticas, pero también hay intereses creados. El miedo al cambio es una característica de los seres humanos, y hay que entender que cambiar tiene sus costos y dificultades. Se percibe, es cierto, pero no cambiar también. Y a la luz de lo que está ocurriendo con esta pandemia, esos costos parecen ser mucho mayores. Y esta pandemia nos ha permitido ver claramente el camino y la urgencia. El COVID-19 además nos ha mostrado algo que parecía imposible, por lo menos yo lo veo así, que se puede.
nos mostró que cosas que parecían imposibles hace 3 meses se hicieron. Si nos hubieran dicho que millones de personas iban a estar encerradas en su casa, sin salir, y cuando saliesen iban a ir con un barbijo, tapabocas o lo que sea, esto es ciencia ficción, y es lo que ocurrió. Quiere decir que cuando la amenaza es evidente y clara, los gobiernos y las sociedades pueden tomar medidas con una rapidez y un alcance que resultaban impensables solo días antes. Por eso hay que resaltar cada vez con más fuerza que este modelo no da para más, ¿no? Y finalmente nos preguntamos, cuando esto pase, ¿volvemos a la normalidad? Por supuesto que no, porque esta normalidad fue la causante de los problemas. Lo que está cada vez más claro es que este problema no es algo excepcional que ocurre cada millón de años y nos tocó a nosotros, sino que tenemos la sensación de que esto va a volver a ocurrir. Por lo tanto, este mundo con este funcionamiento es propenso a este tipo de problemas, ¿eh? Por eso pretender volver a la normalidad es un suicidio. Pero pretender crear otra normalidad desde el mismo enfoque o paradigma es una ilusión. Por eso lo que necesitamos es un cambio de paradigma, y es cada vez más evidente que en las ciencias agropecuarias, los sistemas de producción de alimentos, ese paradigma es la agroecología. Bueno, muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, Santiago, por esta intervención tan interesante, por recordarnos también la necesidad de construir otra normalidad, de que no queremos regresar a la normalidad que ya teníamos, porque es justamente esta la que ha generado la crisis sanitaria que vivimos hoy en día. Les recuerdo nada más a los panelistas, tenemos 15 minutos para las intervenciones, y también a los espectadores que tenemos, que ya vi que están haciendo preguntas, les agradecería si por favor pueden indicar para quién va dirigida la pregunta. Bueno, pasamos entonces con Pablo para que, bueno, nos plantee los desafíos que tenemos en términos del sector energético. Bueno, buenas tardes. Un gusto, por supuesto, compartir este espacio con amigos y compañeros de recorrido en estos últimos tiempos. También comparto una pequeña presentación, solo 3 o 4 diapositivas para compartir algunas de las ideas generales. Creo que se está viendo allí, Mariana, ¿no? Y se escucha bien. Sí, se escucha bien. Si puedes poner la pantalla completa de la presentación, ¿no? Bien, entonces la idea era trabajar sobre los mismos ejes que trabajó Santiago, con muchos puntos coincidentes en cuanto al análisis, al diagnóstico y también a la perspectiva global desde cual vemos la posibilidad de un cambio en este sentido. Entonces, en un primer momento, la intención era compartir algunos elementos de qué ha ocurrido con el sistema energético ante esta pandemia, o sea, qué ha ocurrido con las diferentes dimensiones que nosotros habitualmente analizamos del sistema energético. En primer lugar, habría que decir que muy pocas cosas han variado del sistema energético, ¿no? En todo caso, posiblemente lo que haya variado es que se haya producido un quiebre posiblemente parcial, como vamos a ver en el crecimiento que se estaba dando exponencial de la utilización de energía. Es el segundo punto que vemos allí con el signito menos, en donde podemos dar cuenta de que el impacto del coronavirus ha hecho descender mucho más de lo previsto en un primer momento la utilización de combustibles a nivel mundial. En marzo se estima, en abril, la Agencia Internacional de Energía estimaba que la producción de petróleo había bajado aproximadamente 29 millones de barriles diarios, eso es más o menos un 30% casi de la producción que se estaba dando. Con lo cual lo que ha ocurrido es un descenso de la utilización básicamente de petróleo, no un descenso en la composición de la matriz en definitiva, pero sí un descenso en la utilización de petróleo. Esto en América Latina
se vio reflejado fundamentalmente, en realidad globalmente, pero en América Latina especialmente, en el sector de transporte. Ustedes saben que el sector de transporte es el sector de mayor consumo de energía en América Latina y es el sector que se vio más impactado por el tema de la pandemia, fundamentalmente por las cuarentenas, las dificultades o el parate de los sistemas productivos y sobre todo por este gran parate del sistema globalizado de intercambio y globalizado de producción que se detuvo en parte en cuanto al transporte de mercancía en particular y por supuesto al transporte de personas. O sea, lo que vemos en el sistema energético es un descenso muy temporal, después lo vamos a ver sobre el final de la utilización en particular de energía, en particular en el transporte, en particular de combustibles líquidos en el transporte. La matriz siguió siendo igualmente fósil prácticamente porque eso no ha cambiado su estructura. El sistema sigue estando tan concentrado o tan centralizado como lo estaba previamente a la pandemia. Tal vez una de las preocupaciones mayores es que podríamos decir que la desigualdad o la inequidad del sector energético ha aumentado durante la pandemia. Esto tiene que ver fundamentalmente por el incremento de la pobreza energética asociado a la pandemia. O sea, ya hemos visto en presentaciones anteriores, en su momento, la presentación de Janet con los informes de CEPAL en su momento que mostraban el gran incremento de la pobreza en América Latina producto de la pandemia, y esto tiene un componente energético muy fuerte, con un componente adicional que implica en muchos países las dificultades respecto a las características de la vivienda en las cuales los habitantes enfrentan situaciones de cuarentena con servicios públicos totalmente deficientes, y allí podríamos decir que es una de las preocupaciones que van a devenir en todo caso en las principales medidas que debiéramos abordar, que están asociadas fundamentalmente a esto que es una emergencia, que es el incremento de la pobreza energética en el continente. Respecto a la conflictividad, podemos decir que no varió la conflictividad respecto al sector energético, sigue siendo conflictivo. Tal vez la preocupación respecto a los conflictos en el sector energético estén asociados al último punto que planteamos, que es la opacidad del sistema energético, el ingreso fuerte del rol del Estado con sus dos caras, el rol del Estado que ha entrado en todos nuestros países muy fuerte, por lo menos los que están actuando mejor inclusive frente a la pandemia. Tenemos un rol del Estado muy activo en políticas sociales, pero también tenemos un rol del Estado que evidencia algunos aspectos de autoritarismo en función de un discurso bélico, un discurso de guerra, como si el problema de la pandemia fuese una guerra tradicional que hay que enfrentar y un enemigo invisible, etc. Esto ha producido de alguna manera pérdida de algunas posibilidades de canales democráticos de participación ciudadana para abordar las problemáticas de política, en particular la energética. Y en el caso de los conflictos esto es preocupante porque habitualmente los conflictos en el sector de recursos naturales, minería, energía, son conflictos en muchos casos silenciados, opacados, y en este caso yo diría que los pueblos que están teniendo conflictos vinculados a la temática energética, como los pueblos vinculados que están asociados a explotaciones petroleras, mapuches, amazónicos, etcétera, claramente están en una peor posición para afrontar su lucha contra el extractivismo que anteriormente, producto de estas medidas que se están dando de restricción en alguna medida de algún grado de libertades respecto a el periodo anterior. Con lo cual, en el sistema energético tenemos algunas cosas que han cambiado, muy pocas, sobre todo la cantidad posiblemente de petróleo que se está usando y de combustible que se está usando, pero en gran medida las características del sistema se mantienen y posiblemente se han agudizado algunos problemas vinculados al sistema energético, como planteábamos recientemente. En ese marco, y muy parecido a lo que planteaba también Santiago, ¿por dónde pensamos que hay que ubicar los ejes para un cambio en el sistema energético? En primer lugar, yo creo que, y esto tal vez vaya un poco más allá que la cuestión del sistema energético, tiene que ver con ubicar a esta pandemia como un síntoma más del alto nivel de complejidad que ha alcanzado la sociedad humana, digamos, a nivel de complejidad, en particular en los sistemas urbanos, que ha alcanzado un nivel de complejidad por el cual es sostenido gracias a un input energético que intenta ser infinito pero que no puede serlo, con un input de
avasallamiento sobre los ecosistemas y la biodiversidad, y en realidad la visión de poder cambiar sistémicamente esta cuestión requiere indefectiblemente reducir los niveles de complejidad de la sociedad y en particular reducir los niveles de complejidad de los sistemas urbanos. En la medida que no podamos reducir los indicadores de complejidad de estos sistemas, va a ser muy difícil pensar en alternativas porque es inviable, tal cual lo planteamos, el desarrollo con los recursos que tenemos y con los impactos sobre los sumideros que tenemos. En ese marco, como siempre planteamos, no hay ninguna novedad, el tema de la energía no es un tema técnico, es un tema político, social, cultural, ambiental, con lo cual abordar los ejes para cambiar el sistema energético implica un abordaje sistémico, teniendo en cuenta todas estas características. Y tiene en el centro la idea de recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos y desigualdades. O sea, el objetivo de la energía es ese. Y en ese marco seguimos planteando que los ejes para plantear en todo caso las características del sistema energético tienen que ver con avanzar en procesos que nos permitan claramente desfosilizar, claramente desprivatizar en este contexto. Así como planteaba Santiago, nos hemos visto sorprendidos también con muchos debates inéditos en el contexto global respecto al rol de los estados, el rol del sector privado, la intervención necesaria de los estados, y se habla de la necesidad de los estados de intervenir mucho más sobre los sectores económicos para poder avanzar. En este marco nosotros planteamos de privatizar en muchos casos, que no significa posiblemente estatizar, nacionalizar, sino posiblemente esto está asociado, como planteamos después, a una mirada de fortalecimiento de lo público fundamentalmente. Y en ese marco claramente se insertan también incorporar procesos que nos permitan desmercantilizar, desconcentrar el sector energético, que es altamente concentrado, descentralizar y democratizar el sector energético. Tal vez estos ejes tienen que ver desde una visión más paradigmática, ¿no es cierto?, en donde el centro para mí sigue siendo cómo reducimos los niveles de complejidad de la sociedad humana en un futuro. En ese marco, ¿cuáles son, a mi entender, los desafíos principales que tenemos en América Latina? No solo de los gobiernos, sino de las sociedades en América Latina, tienen que ver con algunas cosas urgentes posiblemente, en donde debiera haber respuesta muy, muy rápida, muy urgente por parte de los estados, de los gobiernos, pero que debe haber un involucramiento de la sociedad. Y el primero está asociado a uno de los puntos que planteábamos, que es la atención urgente de la emergencia de la pobreza energética. Esto en algunos países se ha traducido, por ejemplo, en congelamiento de tarifas, en algunos países que se están dando congelamiento de las tarifas de energía, de agua, de servicios públicos, pero creemos que hay que ir mucho más allá de eso y que tiene que ver con no solo garantizar que en condiciones relativas de ingreso la población pueda acceder a los recursos energéticos, sino que tiene que ver con una complejidad mayor vinculado a las características del hábitat, a las características fundamentalmente del acceso a la energía suficiente para sostener procesos productivos, sobre todo en los ámbitos comunitarios, comunales, rurales, etcétera también, con lo cual ahí tenemos una herramienta en el orden de lo urgente. Ahí creemos que tiene que haber medidas muy concretas para, en primer lugar, garantizar que el conjunto de la población pueda salir de situación de pobreza energética y pueda tener la energía en calidad y cantidad suficiente para garantizar una vida digna y sobrellevar también las vicisitudes que implica el confinamiento en muchos casos vinculado a la pandemia. Segundo punto que me parece que es clave en el contexto de continente fuertemente desigual es realmente que avanzar en procesos de redistribución de riqueza a través de la energía. La energía puede ser una herramienta de redistribución de riqueza y en estos momentos en los cuales se están discutiendo impuestos a las grandes fortunas en muchos países, impuestos de diferente tipo para poder reducir la desigualdad, la energía puede ser un vehículo claro para hacer transferencia de recursos de un sector hacia otro y creemos que puede haber políticas que estén en sincronía con eso. El tercer punto que me parece que es importante es cómo avanzar. Yo creo que hemos comprendido más que nunca en este contexto que la energía no puede ser una mercancía, que la energía tiene que ser un derecho y que tenemos que fortalecer justamente la idea de la construcción social del derecho a la energía. Esto es parte de una lucha de la sociedad, no va a ser un regalo de ningún gobierno, de ningún Estado, sino que como sociedad
tenemos que impulsar mucho más fuertemente que antes la construcción social del derecho a la energía. Y en ese marco, avanzar en la derogación en los países de toda la normativa y legislación vigente en el sector energético que es heredada del proceso neoliberal de los 90. Entonces ahí tenemos una tarea para ahora, ya realmente, que es producir una normativa y legislación que sea que corte la tradición mercantil capitalista en el sector de la energía. Y en ese marco rediscutir nuevos marcos normativos que regulen el sector de energía con otra finalidad, que no sea el lucro de las empresas, ni privadas ni estatales, digamos, sino que tenga que ver con una lógica de derecho. Por supuesto, esto nos implica replantearnos algunas cosas de energía en el continente vinculado a cómo emprendemos el abandono de los fósiles. Esto nos implica rediscutir el transporte claramente, porque por lo que estamos viendo respecto a la actualidad de consumo. Está fuertemente esta idea de recuperar la energía para lo público. Como decía anteriormente, cuando hablamos de lo público no hablamos solo del Estado. En todo caso, yo diría que el Estado tal vez es lo menos atractivo de lo público, en mi opinión, posiblemente por lo que hemos visto, porque hoy en día, en realidad, un fortalecimiento del Estado implica un fortalecimiento de las lógicas de funcionamiento del sistema energético actual, en el cual las principales empresas del continente son estatales y funcionan bajo una lógica de mercado capitalista excluyente como el que estamos planteando. Entonces, el fortalecimiento de lo público en cuanto a diferentes formas de lo público, lo comunitario, lo municipal, lo comunal, lo cooperativo, creemos que es la clave para poder imprimir y desarrollar lo que planteaba en el punto siguiente, que es cómo construir o diseñar sistemas de gestión público de la energía como bien público. Y yo creo que tenemos una gran deuda, porque por más que vayamos a un funcionamiento público, inclusive un funcionamiento como el tenemos de los estados, no tenemos un sistema de gestión democrático, participativo, público realmente, de la energía como un servicio público. Y finalmente quisiera terminar con dos cositas más. Primero, rediscutir, yo creo que tenemos que avanzar en un proceso de desglobalización o de ruptura de la globalización. Walden Bello hace poquito en una entrevista planteaba que en definitiva la ruptura de la cadena global de suministro lo que planteaba era la idea de avanzar en movimientos de mayor autosuficiencia y de orientarse más al mercado interno, de reciclar los circuitos locales de circulación de mercancías, etcétera, etcétera, con la idea de poder localizar mucho más la producción y poder, en todo caso, recrear esa idea de vivir con lo nuestro y en el caso energético plantear ahí. Solo una imagen y una diapo y cierro, Mariana. Una imagen es esta. Esto es una... No queremos volver a esta normalidad. Esta imagen es una gráfica, creo que la he bajado el domingo, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que muestra el impacto de la pandemia en la producción de combustibles líquidos en el mundo, donde vemos producción y consumo avanzando parejo, con un fuerte pico hacia abajo en los meses de la pandemia, pero que a fin de año estaría restableciendo su cadena habitual. Esto es lo peor que nos puede pasar. Hablaba de la normalidad Santiago y no queremos volver a esta normalidad. No queremos esta situación, pero no queremos volver a esta normalidad de utilización de combustibles fósiles inviables con la lógica de lucha contra la principal crisis que nos enfrentamos, que es la crisis socioambiental a nivel planetario asociado a la crisis climática. Cierro con esto. Nos gustó hace algunos días alguien dijo esto, yo solo lo he tomado en todo caso, pero recuperar la idea de trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuir todo. Cierro con eso. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias también por esta presentación tan interesante sobre las necesidades que tenemos en el sector energético, las posibilidades o lo que puede hacer incluso los estados hoy en día, ¿no? Lo que pueden comenzar a hacer hoy en día, como estos nuevos marcos normativos, el fortalecimiento de lo público, que tú dices que no necesariamente es lo estatal, ¿no? Que eso también es sumamente interesante. Y bueno, ¿no? Repensar también la globalización, repensar
las cadenas globales de suministro, que también son evidentemente grandes consumidores de energía, o es lo que genera que tengamos este modelo de consumo de energía tan intensivo. Bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Vivian Ventura Díaz. Ella nos acompaña desde Brasil, para que nos hable también de los retos que tenemos en el sector, como consumidores, en los sectores de consumo, para también apoyar estos cambios, tanto en la agricultura como en la energía, pero en general, digamos, nosotros como consumidores. ¿Sí, Vivian? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Yo también comparto lo mismo gusto que Pablo y Santiago por poder compartir algunas reflexiones que son un poco más quizás pragmáticas. Pero evidentemente que las medidas que los gobiernos impusieron para medidas drásticas, ¿no? Para evitar aglomeraciones, la proliferación del virus por la pandemia de la COVID-19, que todavía están en vigencia, afectaron, incidieron directamente, como dijo Santiago, en formas de vida y de consumo que se suponían sólidas y que no vamos a ver cuánto se puede cambiar. Porque restaurantes, bares, escolas, universidades, teatros, museus, cinemas, vuelos internacionales, etc., como esse próprio nuestro webinar muestra, los viajes fueron suspendidos y todas las reuniones, seminarios, conferencias fueron convertidos en representaciones virtuales. Los desplazamientos fueron reducidos al mínimo en las ciudades en las que el confinamiento fue voluntario, en las otras fue obligatorio, y el consumo se redujo, como dijo Santiago, a los bienes esenciales, esencialmente comida, ¿no? Eso fue la importancia, una vez que las actividades de la mayoría de los servicios fueron paralizadas y muy lentamente están siendo liberadas. El impacto de los daños de la presencia humana en la escala del turismo de masa se tornó evidente en las fotos del agua de los canales de Venecia, la limpieza del aire de la mayor parte de las grandes metrópolis. El tema del consumo es fascinante, multidimensional y multidisciplinario. Pensar el consumo ofrece una oportunidad de reflexión sobre los componentes individuales de la calidad de vida y la cadena compleja de relacionamientos culturales, socioambientales y económicos involucrados. Creo inicialmente que es importante distinguir entre el consumo individual y el consumo como un agregado, entre los actores que participan de un cambio en las formas y patrones de consumo. El consumidor es la parte final y no necesariamente la que tiene capacidad de decisión sobre la naturaleza y las consecuencias del consumo humano. El consumidor individual tiene responsabilidad en la construcción de valores colectivos plenos, plurales y democráticos que aseguren el bienestar humano y el respeto a todas las formas de vida en sus más variadas manifestaciones. Se puede hablar del consumidor responsable, ético, consciente y con compromiso personal hacia una transición energética y un modelo de producción de alimentos sustentable que debe incluir los aspectos sociales y no solamente ecológicos del consumo. Los principios básicos de reducir, reutilizar, repensar, reusar, reciclar son parte del consumo individual responsable consciente. Se busca repensar y cambiar los valores por los cuales vivimos, las elecciones que hacemos y las acciones que practicamos. Consumir no es una actitud neutral, sino al contrario, la forma de consumir indica una forma de mirar al mundo y de buscar insertarse en él. Es verdad que en todas las culturas los bienes materiales son la manifestación concreta de los valores y del estatus social de sus usuarios, pero en nuestra sociedad de consumo el acto de consumir pasó a ser la principal fuente de identidad cultural, de participación en la vida colectiva, de pertenencia a un grupo.
la invasión del consumo en las diversas esferas de la vida social, económica, cultural y política transforman los servicios públicos, las relaciones afectivas, la naturaleza, el tiempo y el propio cuerpo en mercancías. La sociedad de consumo produce necesidades y deseos materiales y simbólicos continuamente, cambiando las nociones de lo que es un consumo necesario o esencial y un consumo supérfluo. Sin embargo, cuando hablamos del consumo sostenible, se habla de un consumo colectivo y se tiene que pensar primero en términos de las relaciones interdependientes del binomio consumo y producción entre formas de producir y formas de consumir. No se puede transferir para el consumidor individual la solución del consumo sostenible en la que el Estado y el mercado, las empresas, tienen un rol esencial. El consumidor puede no querer agrotóxico, preferir alimento orgánico, pero solamente los que pueden pagar, ese es para Santiago, los que pueden pagar el alimento orgánico lo van a consumir. Segundo, pero no en orden de importancia, no se puede hablar de consumo insostenible de la sociedad del desperdicio sin reflexionar sobre las desigualdades intrageneracional e intergeneracional en la distribución de los beneficios de la exploración de los recursos naturales. Además, hay que enfatizar las desigualdades entre el consumo per cápita de los países más ricos y de los más pobres. El consumo de las personas en los países ricos es cerca de 10 veces el de los pobres. Voy a pasar que ese es un consumo socialmente injusto, moralmente indefensable y ambientalmente insostenible. Nunca es de más acordar el principio general del derecho internacional del medio ambiente de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero tampoco se debe olvidar que tanto el sobreconsumo como el subconsumo causan degradación social y ambiental. El consumo sostenible enfatiza acciones colectivas y cambios políticos, económicos e institucionales que son necesarios para modificar tanto los patrones como los niveles de consumo. No es una estrategia de acción y si una meta será alcanzada. El problema no es apenas cómo utilizamos los recursos naturales, pero una preocupación con el cuánto usamos, pasando a ser una cuestión de acceso, distribución y justicia social y ambiental. La construcción de patrones y niveles de consumo más sostenibles implica la construcción de relaciones más estrechas entre productores, comerciantes y consumidores, iniciativa de apoyo a formas alternativas de producción, como dijo Santiago y también Pablo, agricultura familiar y orgánica, reservas extractivistas, cooperativas de productores, economía solidaria, etc. En el caso, voy a hablar un poco sobre el cambio de la forma entre períodos que variaram de semanas a 2 meses de confinamento em casas amplas, estrechos departamentos ou em la calle, em alguns países como França, vivendo como em tempo de guerra, com laissez-passer para poder sair de casa para passear o perro ou fazer algum exercício, com a maior parte dos serviços cerrados, como mencionado no início, os gastos de consumo de bens e serviços desplomaram a níveis inferiores a das crises de 2008. Com exceção de produtos alimentícios de entretenimento doméstico, todos os demais produtos tiveram reduções entre 30% e 50% de los gastos de consumo tradicionais. Em todos os países analisados por a consultora, solamente China e a República de Coreia apresentaram aumento entre 0% e 15% em alguns itens. As principais indústrias ou sectores afetados são os serviços personais de contato direto, calçado, vestido, como não saem, as pessoas não saem, não miram, não compram. Viagens e transportes, incluindo a venda de autos. Segundo as estimações, a maior parte das populações dos países ricos, com exceção de China, prevê uma redução de consumo de cerca de 25%, não somente por câmbio, mas também por perda de ingresso. O Conselho de Turismo estima que 50 milhões de empregos podem ser perdidos no setor de turismo, 30 milhões em Ásia. Como enfatizou a revista The Economist, esse sector representa pouco mais de 10% do PIB global. O artigo se pergunta como irá funcionar a economia global com os 90%. Segundo as estimações da maior parte dos investigadores, a tendência é que a redução de consumo se mantenha aún depois do desconfinamento em los mesmos sectores e que compras de bens e serviços que implicam em contato direto sejam pospostas por um largo tempo hasta que se encontre uma vacina efectiva e que a mesma seja acessível a todos e todas, é decir, entre 10 a 12 meses.
As consequências para emprego, como deve haver visto em outros conversatórios, são catastróficas. Veem-se os dados para os Estados Unidos, e é importante ter em mente que os serviços ocupam entre 65% a 85% da população empregada em todo o mundo, em especial na América Latina, em que na região os empregos são compostos por empregos precários e informais. Em Brasil, 50 milhões foram considerados aptos para um auxílio emergencial de cerca de $100 por 3 meses, de uma PE estimada em 105 milhões em 2019, e outros 14 milhões aguardam procedimentos burocráticos. É importante acordar que na América Latina o consumo final também representa mais de 80%, países que não invertem, mais del 80% do PIB da maior parte dos países, com exceção de Chile, México e Peru, com 77%. Pois solamente descobrir agora, para finalizar, algumas tendências no consumo que tinham um impacto no meio ambiente como consequência da pandemia e do trauma do confinamento. Os analistas estão de acordo que alguns cambios vieram para quedar-se, principalmente nos que se apoiam no uso de tecnologias de comunicação virtual, como isso que estamos fazendo agora. O teletrabalho, as teleconferências, a enseñança à distância, o comércio eletrônico ampliado para a compra de produtos alimentícios. Esses cambios vão ter um impacto positivo no meio ambiente porque haverá menos desplazamentos dentro das cidades e menos viagens aéreas. Sin embargo, o aumento das compras por internet irá impactar negativamente o comércio local e os pequenos negócios, mientras aumenta o poder das grandes plataformas como Amazon e as grandes cadenas de comércio. Em la contracorrente, existe um forte movimento, como dijo Santiago, em todas as cidades, mas principalmente na Europa, para salvar os pequenos negócios locais. Segundo o Guardian de ayer, basado no paper de Nature, as emissões globais diárias de gases de efeito invernadeiro diminuíram 17% no início de abril, comparado com os níveis de 2019. No Reino Unido, a redução foi de 31%. Sin embargo, como dizem os expertos, permaneceram 83% das emissões globais, o que mostra o tamanho das dificuldades para reduzir emissões solamente com cambios no comportamento de consumidores e empresas. A mediados de abril, China já estava volviendo a seus níveis normais. O artigo enfatiza a necessidade de cambios estruturais, como enfatizou já Pablo, é decir, o cambio em la matriz energética, é decir, não basta cambio em hábitos de consumo ou cambios em comportamento das pessoas. Em termos de políticas, alguns governos europeus estão condicionando os aportes às companhias aéreas a compromisso de redução da huella ecológica, cambios na eficiência do uso do gás, da gasolina. Cambios na maneira em que as pessoas se movem nas cidades devem permanecer. Um grande número de cidades europeias tem planos de manter o silêncio e o aire limpo como resultado de menos autos em las calles, reduzindo o número e o ancho de las calles para autos e aumentando o espaço para bicicletas e peatões. Por outra parte, o medo ao contágio e às aglomerações criou uma tendência de deixar de utilizar o transporte coletivo compartido e comprar um auto ou utilizar com mais frequência seu próprio auto. Asimismo, a experiência de estar confinado em um departamento nas grandes cidades, junto à expansão do teletrabalho, está estimulando a búsqueda por casas fora da área urbana metropolitana. O resultado deverá ser observado ao longo dos próximos anos. A pandemia também vai incidir no interesse por espetáculos musicais que impliquem grandes aglomerações, aunque não necessariamente para os eventos deportivos. Uma breve menção que sempre hago, que é minha fixação, é que, em termos de negativo, nós temos aumento de los desechos, reprotagonismo do plástico, porque em quase todos os restaurantes tinha que haver plásticos, em nas escolas tinha que haver plástico, e o impacto ao meio ambiente de los miles de milhões de mascarillas e guantes desechables que já começam a aparecer em las calles, em las playas e nos oceanos. São as pessoas, já os noticieiros ensinam em cidades como Paris, etc.,
grande número de mascarillas desechables que son encontradas que no se tiran en la basura, pero de toda manera la escala es tremenda. Cabe destacar finalmente solo dos cositas, que estos cambios a que me referí dicen respecto a las clases consumidoras de ingresos medios a altas. Una profunda consecuencia de la crisis sanitaria es un enorme aumento de las desigualdades. Ya se habló de la pobreza, pero también de las desigualdades, desde las formas de morar y vivir hasta el acceso a computadoras, tablets, smartphones de última generación y principalmente a banda ancha de calidad. Las desigualdades entre los trabajadores que pueden y los que no pueden dejar de estar físicamente presentes en sus trabajos, y las desigualdades entre los que pueden o no pueden pagar por alimentos de calidad. Y caben muchas cuestiones sobre quién irá a terminar por pagar las cuentas de los billones de dólares emergenciales en todos los países. No es tan optimista mi finalización, pero porque hay un tremendo costo de cosas no pensables, como dijo Pablo, que se están haciendo. Una ayuda, ese ingreso de $100 que podría ser convertido en un ingreso universal, va a tener que ser pago. Y va a tener que ser pago, se ven desafortunadamente con una reducción, ao invés de termos uma nova normalidade, como pedem os médicos e os funcionários, de mais financiamento ao serviço público, aos hospitais públicos, ao serviço público que nós temos, o único, junto com Cuba, Brasil é o único país que possui um sistema público e de acesso universal, pero subfinanciado. Pero quem vai pagar a conta desses 1.000 milhões? É uma pergunta que creio que vai ter impactos aún mais negativos e de mais largo prazo. Gracias. Muchas gracias, Vivian, también por tu intervención. Bueno, sobre cómo ha afectado esta emergencia al consumo, esta diferencia tan importante que tú haces entre los cambios que uno puede hacer desde el consumo individual o el consumo agregado, que muchas veces, bueno, desde el consumo individual o la acción individual, se pensaría que el consumir cosas que tienen menos plástico o etcétera es un gran cambio, sin embargo no es suficiente, ¿no? Y bueno, todas las consecuencias que está teniendo la reducción del consumo en unos ámbitos hoy en día, pero el aumento de consumo, por ejemplo, en las plataformas digitales que todo el mundo está accediendo hoy en día, bueno, y también las desigualdades. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos algunas. Invito también a las personas que nos están escuchando y que están aquí en la plataforma de Zoom, si quieren hacer preguntas. Y también las personas que nos están escuchando vía Facebook también pueden hacer mediante esta red social las preguntas y las estaremos anotando. Bueno, las primeras preguntas que tengo acá anotadas para Santiago. La tecnología impuesta en la agricultura es una agresión para la naturaleza, pero ¿qué papel puede jugar la innovación tecnológica en la agroecología? Un espectador anónimo, no dice el nombre. De Álvaro Cálix, bueno, unas felicitaciones también para Santiago. Y pregunta, si estuvieras asesorando a los gobiernos, ¿qué opciones les indicarías para sustituir las divisas de la agroexportación de monocultivos? Ya que esa es la gran excusa que usan para no mirar los efectos perversos de los monocultivos. Tengo otras dos preguntas también de Álvaro, una para Vivian y otra para Pablo. Felicitaciones también a ambos. Pregunta para Pablo. Debido a los
problemas temporales de la guerra comercial en el petróleo y la reducción de la demanda por la emergencia, ¿qué oportunidades existen en América Latina para que esta coyuntura sirva para impulsar una mayor desfosilización de las matrices energéticas? Para Vivian, pregunta Álvaro, después de la pandemia, ¿habrá extensiones sobre la modalidad del consumo? ¿Se estaría acelerando un patrón de consumo mediante plataformas virtuales para la educación, comida, entretenimiento, etcétera? ¿O el deseo de la gente de salir y relacionarse presionará por la vieja normalidad de contacto directo para comprar y recibir las prestaciones de ciertos servicios? Déjenme ver si tenemos otras preguntas. Creo que por el momento, a ver, tenemos una más. Para Pablo, ¿cómo impacta a la matriz energética en México la estatización del sector energético en contra de las energías alternativas? Bueno, está un poco extraña formulada, pero me parece que sí se entendió. Si quieren, hacemos esta primera ronda en lo que llegan más preguntas. Empezamos en el mismo orden, Santiago, Pablo y Vivian. Bueno, quiero recordar las preguntas. La primera hablaba sobre que la tecnología es responsable, o que yo señalé que la tecnología era responsable sobre gran parte de la destrucción de la naturaleza o algo así. ¿Qué rol ve la agroecología en las innovaciones tecnológicas? Bueno, yo creo que la agroecología justamente tiene ese rol, que es el lugar de observar, es el enfoque correcto, el paradigma desde donde se mira el rol que cumple cualquier innovación tecnológica, ya sea de alta tecnología o una nueva práctica. Es decir, yo creo que da la perspectiva correcta al tratar de ubicar correctamente en todas sus dimensiones el impacto que esa tecnología tiene. Las tecnologías no son neutras. Detrás de la idea de proponer o generar una tecnología siempre hay una concepción de para qué mundo, para quién, para qué modelo, para obtener altos rendimientos, que a veces no logra pensar las externalidades, los daños colaterales, etc. Entonces yo creo que la agroecología lo que permite ver es eso. O sea, creo que a veces se percibe, ahora mucha gente considera que la agroecología es anti-tecnología, es volver al pasado. Y en realidad no. En realidad es ubicar correctamente cualquier tecnología, hay que mirarla con nuevos ojos y es ubicarla correctamente. ¿Para quién? ¿Para dónde? ¿Qué consecuencias? ¿Qué externalidades? ¿Qué costo va a tener a largo plazo? Y creo que eso es lo que permite. O sea, que no estaría en contra. Sí, tendría un nuevo filtro para que esto que ocurrió no vuelva a pasar. O sea, la idea de no ser atrasado y haber aceptado en todo el mundo la tecnología con la idea de que lo moderno es un bien en sí mismo, que ser científico, tecnológico es algo mucho mejor que no serlo, llevó a la adopción de tecnologías sin haber correctamente evaluado sus consecuencias. Y las consecuencias las estamos pagando ahora. Volver a repetir este error es lo que la agroecología no quiere. La segunda, la de Álvaro. Dice, bueno, ¿qué le diría un gobierno que se preocuparía, si la agroecología avanzase, por el tema de las divisas? Bueno, la agroecología no dice que producir divisas sea malo. Lo que dice es que no debe estar en primer lugar. O sea, lo primero que un país debiera intentar lograr es una soberanía alimentaria que permita producir alimentos de calidad y con un modelo que sea basado en sus propios recursos intelectuales, recursos técnicos, etc. Posiblemente un país como la Argentina, que tiene un territorio de alta calidad, pocos habitantes y una superficie enorme, tenga un excedente de alimentos. Y se puede vender, no hay ningún problema. También hay que tener en cuenta que cuando uno habla en abstracto de obtener divisas, muchas veces no se tiene en cuenta los costos que hay que pagar por la tecnología importada que hay que usar para obtener ese supuesto alto rendimiento. Y tampoco tiene en cuenta el deterioro del capital productivo de los bienes comunes, que ya no son los mismos. Hay datos en Argentina de 30 años bastaron para destruir los suelos de la región pampeana. Es decir, esa generación, nosotros que creíamos ser muy vivos,
por no reponer nutrientes, nos comimos el capital suelo en una generación. Entonces, las divisas que entraron, habría que ver si logran pagar o no, o podrían lograr restituir a valores originales ese capital productivo. Entonces, esta sería un poco la idea. Y por supuesto que también, simplemente ingresar divisas para luego tener que comprar alimentos importados, no tiene sentido, es algo irracional. Bueno, para ser breve, lo dejaría ahí. Bien. Sí. Sí, Pablo. Tal vez, bueno, en primer lugar la pregunta que hacía Álvaro, tal vez yo dividiría, porque para pensar un poco el tema de las oportunidades y pensar un poco la posibilidad de fosilización que planteaba, creo que Álvaro, la pregunta ahí respecto, yo no lo vincularía exclusivamente a los problemas temporales de abastecimiento, y para hacer el análisis dividiría, creo que no podemos hablar de la misma manera en todos los países, yo creo que dividiría en tres sectores. Primero tenemos los países rentistas petroleros, por ejemplo, rentistas fósiles. El caso de Venezuela, o sea, los países que tienen un alto ingreso de renta por exportación de combustibles fósiles. En donde claramente, perdón, los tres grupos son ese, el de los rentistas fósiles, digámosle así, los no rentistas, pero que tienen algún nivel de abastecimiento, y los dependientes de energía, los que necesitan importar energía claramente. En el caso de los rentistas fósiles, bueno, claramente es una situación muy parecida a la que se puede dar hoy con cualquier otro commodity, de baja de precio abrupta, de falta de mercado y de tener dos opciones, o hacer o depredar mucho más para obtener los mismos recursos para subsistir, o pensar en diversificar la economía en otro sentido. Acá hay una historia muy interesante en la provincia de Neuquén, que es la provincia donde está Vaca Muerta. Hay un estudio que hizo un periodista amigo hace algunos años, que lo que hizo fue revisar el discurso oficial de los últimos 30, 40 años respecto al tema diversificación productiva. Entonces veía que cuando el precio del petróleo internacional bajaba, había más discurso de diversificación productiva, más propuestas, etc. Subía el precio del petróleo y desaparecía el discurso de diversificación productiva. Y así todo el ciclo, y nunca se avanzaba en la diversificación productiva, producto de que siempre se estaba esperando la subida de precio para obtener esa renta que le permitía subsistir. Claramente en esos países está la oportunidad de pensar una diversificación productiva, no necesariamente para obtener renta, pero sí para garantizar algunas cuestiones como soberanía alimentaria, soberanía energética, etcétera, en los términos que planteaba Santiago. Con respecto a los no rentistas, o sea, aquellos países, por ejemplo, Argentina, que no tiene gran exportación por ahora de combustible, tiene un autoabastecimiento alto, esta es una gran oportunidad de reducir la utilización de combustibles fósiles, y esto es común para casi todos los países. ¿Por qué? Porque implicaría, y nosotros dijimos que en particular los combustibles fósiles se usan fuertemente para el transporte y algo para la generación de energía eléctrica. En el sector de generación de energía eléctrica, hoy claramente está en condiciones de precios, el sector renovable, de competir con los fósiles en muchos casos. Inclusive en condiciones baratas de los fósiles en muchos casos, mucho más con precios no convencionales como los del fracking, etc. Pero claramente la oportunidad que tenemos ahora es de rediscutir justamente los ciclos de producción, la lógica de circulación de las mercancías, la producción local, con la posibilidad de bajar rotundamente la utilización de combustibles líquidos que son básicamente para el transporte. Entonces ahí me parece que se puede pensar en la oportunidad de ese sector. Y el sector de los países dependientes, bueno, claramente ahí tiene una disyuntiva. Por un lado van a tener combustibles baratos cuando por lo menos hasta que se reponga la cadena de precios del sector petrolero, pero mientras tanto la oportunidad es claramente el vivir con lo nuestro, el de repensar otras fuentes alternativas de energía que existen en esos países. Pero me parece que no podemos pensar igual en cada uno de los países. Lo que es común, me parece, es el sector transporte, la necesidad de disminuir la circulación de las cosas, y que eso puede haber política productiva para eso, para disminuir la circulación de las cosas. Y en el sector eléctrico creo que eso es un sector que rápidamente avanza hacia el abandono de los fósiles, que seguramente necesita más impulso, pero la preocupación mayor y la oportunidad que hay ahora es de hacer algo fuerte sobre el principal sector de consumo de fósiles en el continente, que es el transporte en ese marco.
Respecto a México, no, estoy viendo el tema de los cambios en CFE, etcétera, pero realmente no quisiera opinar porque no tengo claramente algunas cuestiones para dar respuesta a la pregunta, que tampoco me quedó claro bien cómo era, pero en muchos casos creo que responde en parte a la lógica de la política rentista, el caso mexicano, y creo que en el caso mexicano es clave el tema del transporte porque es uno de los sectores de mayor consumo de energía, con lo cual hacer algo allí es fuerte y hay una oportunidad de hacer algo allí. Gracias, Pablo. Vivian. Yo no sé si escuché muy bien si tú podrías repetir la pregunta de Álvaro. Sí, te la repito. Dice, después de la pandemia, ¿habrán tensiones sobre la modalidad del consumo? Pregunta, ¿se estaría acelerando un patrón de consumo mediante plataformas virtuales para la educación, para la comida, el entretenimiento? ¿O el deseo de la gente de salir y relacionarse presionará por la vieja normalidad de contacto directo para las compras y recibir las prestaciones de ciertos servicios? Bueno, no tengo, digamos, son estimaciones en función de comportamiento que tiene que ser, no hay datos, ¿no? Pero yo diría que de lo que hay una cuestión de edad, ¿no? O sea, los más jóvenes tienen más tendencia a, como se ve ya en las aglomeraciones que no quieren dejar, en París y en otras grandes ciudades, son los jóvenes que se sienten menos vulnerables y que tienen ganas de estar juntos. Los más viejos, pero no solamente personas como yo, de adultos mayores, pero de la edad digamos, de los 40 en adelante, no, por lo menos en las encuestas que se hicieron, tienden a preservar, tiene más miedo, digamos, porque el miedo yo creo que va a permanecer por mucho tiempo, hasta que no exista un tratamiento efectivo, además de la vacuna, ¿no? Porque en realidad todo el problema es no llegar aquí son CTI, ¿no? UTI, a los tratamientos intensivos. Entonces, lo que piensan es que, por eso piensan que las grandes aglomeraciones, excepto por las encuestas que se hicieron, las grandes aglomeraciones de los grandes espectáculos de música, etcétera, solo se salvan, lo que la gente, digamos, no abriría la mano sería de los eventos deportivos. Pero yo pienso, lo que la gente piensa es que el miedo va a permanecer, va a ser el freno al consumo del turismo de masa, el freno a los espectáculos y aún a la educación, a la apertura de las universidades, ¿no? Porque en Estados Unidos yo estaba leyendo, algunas van a abrir, pretenden abrir colleges, ¿no? Ahora en el fall, pero, por ejemplo, Berkeley no pretende extender hasta el invierno, porque allá también el gran miedo, nosotros ya estamos en el invierno y vamos sentir no es aquí, es aquí, pero las consecuencias. Y ellos están con miedo de la segunda ola, que ahora, hoy día ya se tienen noticias de que en China está habiendo una ola que ya no entiende muy bien y que tiene componentes de mutación del virus. Entonces, pienso que sí, que habrá el miedo a las aglomeraciones va a permanecer, aunque con menos intensidad en grupos de edad
entre los verdaderamente jóvenes, ¿no? La gente de menos de 25 años. Gracias, Vivian. Tenemos otras preguntas. Para Santiago, ¿cómo explicar que los agricultores que usan viejas técnicas tradicionales presentan mayores niveles de pobreza en las áreas rurales? ¿Cómo? No, si la contestaba ahora o espero. No, espera porque hay otras. Para Pablo, siguen siendo mucho más caras las energías limpias que las convencionales. Para Vivian, se debería en todos los casos evitar consumir productos producidos, elaborados en otros países, o hay excepciones, a pesar de que contaminan con el transporte y tienen otros efectos ambientales. Para Santiago también hay otra pregunta de Pedro. Dice, ¿qué papel le queda a la agroecología frente a las grandes transnacionales de la agricultura tipo Monsanto? Y a mí me gustaría hacer también algunas preguntas. Para Pablo, ¿cómo se podría, digamos, atender la problemática de la pobreza energética y al mismo tiempo fomentar una desfosilización del modelo energético? Es decir, el pensar en las energías renovables o alternativas es suficiente para combatir esta desigualdad en el acceso a la energía y esta pobreza energética en América Latina. Para Santiago también me gustaría, bueno, es un comentario, digamos, el tema del trabajo, de la informalidad del trabajo en el sector rural, en el campo sobre todo, digamos, en la producción de alimentos, es muy clara. Son los trabajadores más desprotegidos o de los más desprotegidos, sin embargo, hacen una actividad sumamente esencial. Desde, digamos, un modelo alternativo como lo que plantea la agroecología, ¿de qué manera se podría combatir este problema de la informalidad, de la inseguridad que tienen los trabajadores rurales en el país? Y para Vivian, tú mencionaste también en tu exposición hace rato de cómo, por ejemplo, el consumo de productos agroecológicos u orgánicos en muchos países y en general, suele ser más caro, ¿no? También no todo el mundo tiene acceso a este tipo de alimentos que son más sanos, que son producidos de manera orgánica o agroecológica. ¿Qué políticas podría fomentar o implementar el gobierno o los gobiernos para, sopesar, ¿no? O como fomentar el consumo de estos productos sin que sea una merma, digamos, en el salario de las personas y que se pueda tener un mayor acceso también para toda la población? Santiago, si quieres, empezamos contigo nuevamente. Sí, bueno, ahí anoté la primera, creo que se refería, decía, ¿cómo explica que los agricultores que usan viejas técnicas tradicionales presenten mayores niveles de pobreza? Bueno, es una afirmación muy taxativa, ¿no? Es decir, aparentemente la pregunta incluye una afirmación de que todos los productores que usan viejas técnicas tradicionales tienen mayores niveles de pobreza, cosa que no es cierta, ¿no? Segundo, el concepto de viejas técnicas tradicionales también es algo que hay que discutir. Y también hay que entender esto. Primero, en Argentina conozco muchos casos de productores que se salvaron por no haber entrado en ese tren de la modernidad. Lo que no quiere decir que las técnicas eran viejas técnicas tradicionales, sino que tenían como una percepción del riesgo diferente al modelo empresarial donde se busca maximizar la ganancia, y muchos agricultores familiares tienen una percepción de que
obtener un rendimiento, obtener una rentabilidad es algo que está muy bien, pero no es lo único que les interesa. Tienen una mente más compleja donde apuestan o ponen, como se dice en la jerga, varios huevos en distintas canastas para evitar justamente el riesgo. Bueno, también hay que entender que dentro del modelo que no ha sido el modelo industrial, hay gente que hace las cosas bien y las cosas mal. El modelo industrial también, hay productores en ese modelo que son muy malos y que pierden dinero, y hay productores que son buenos dentro del modelo. Esta generalización, entonces, la agroecología también entiende que no quiere tomar esa postura de como que todo lo que hacen los agricultores ancestrales es sagrado, no se puede tocar y es un sinónimo de hacer las cosas bien. Justamente, nosotros, la gente de la universidad, creemos que podemos existir y tenemos razón de ser porque podemos complementar el saber científico, universal, teórico de la ciencia con el saber empírico situado de los propios agricultores y agricultoras, y que ahí se encuentra un camino que todavía no se ha transitado en profundidad, que puede ofrecer enormes respuestas mucho mejores. Otra cosa que hay que entender es que el Estado, los estados, abandonaron a estos productores porque el dinero, la ayuda, la extensión, estaba para modernizarlos. Los que no lograban ser modernizados porque tenían algunos problemas de meterse en ese mundo insumo dependiente, fueron dejados de lado. Había una palabra que se utilizaba que era productores inviables. Como que el problema era el productor y no el modelo, que era el inviable. Entonces, la ayuda, la tecnología y toda la investigación de los centros de investigación de nuestros países, que tienen entre 50 a 40 años de existencia, hablo de INIAS, INTAS, Embrapa, Corpoica, todos destinaron sus esfuerzos a generar modelos de alta productividad para aquellos productores que tenían la capacidad de conseguir los insumos y abandonaron, no generaron variedades aptas, no generaron modelos tecnológicos apropiados para esos productores. Y creo que por eso, de alguna manera, en algunos casos se puede dar esto que plantea quien hizo la pregunta. Voy a la otra. Era Pedro, ¿qué papel le queda a la agroecología frente a las transnacionales como Monsanto? Bueno, yo creo que el papel que ha cumplido hasta ahora ha sido muy digno. De hecho, lo que está ocurriendo es que las transnacionales están apropiándose del lenguaje de la agroecología, y eso significa un triunfo. Hemos logrado instaurar el concepto de agroecología como algo positivo, superador de un modelo, y las empresas que al principio tenían una actitud de ignorancia, no merecen ni siquiera que les prestemos atención, y que luego adquirieron una actitud de combate, están ahora tratando de cooptar la agroecología, porque se dan cuenta que de alguna manera es una batalla perdida para ellos. Creo que la agroecología está ahora mostrando su potencial, está en una etapa exponencial. Hubo muchos años que se crearon las condiciones y ahora está, y que con esta oportunidad, entre comillas, que nos da esta observación del mundo paralizado por la pandemia, resurge mucho más, que aquellos que hablaban de agroecología son escuchados con mucha más atención que hace 5 meses. Y la última pregunta era la que hiciste vos, Mariana, del trabajo informal. Bueno, la agroecología en la realidad, y creo que hay datos que apuntan a esto, al armar muchos más sistemas productivos, porque la agricultura familiar es vivir en el campo y trabajar en el campo, resuelve gran parte de estos problemas de personas que son asalariados, casi rurales, que trabajan para un gran empresario que ni siquiera vive en el campo y que desde una gran megaciudad dirige los destinos con condiciones muy inequitativas. El hecho de trabajar tu propio predio genera una situación de satisfacción enorme, una capacidad de alimentarse mejor, y todo lo que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con vivir en el lugar donde trabajas, soluciona gran parte del problema del cuidado. Al tener que las personas que requieren cuidado están en el mismo lugar de los trabajadores y trabajadoras. Y simplemente una observación sobre lo que dijo Viviane, sobre que las producciones agroecológicas u orgánicas serán más caras y serán solo para algunos elegidos. La agroecología no apunta a un modelo que conviva con el modelo industrial y por lo tanto pueda diferenciar su producto con un sobreprecio. La agroecología quiere reemplazar el modelo industrial por el único modelo que ve viable, que es el modelo llamado agroecológico más racional. Por lo tanto, cuando eso ocurra, no va a existir un producto agroecológico, va a existir
alimento nomás. Y nuestra idea no es que tenga un sobreprecio, al contrario. Otro mito que se derrumba es que los sistemas agroecológicos son más caros de hacer. No, hay productores en Argentina que están volcándose a sistemas agroecológicos porque son más baratos, porque gastan menos dinero, porque tienen menos costos y logran salirse de esa espiral en la cual están buscando rendimientos. Simplemente lo están eligiendo porque son más confiables y logran obtener más ganancia con estos sistemas de base agroecológica. Y piensen en el potencial que tenemos cuando todo esto lo hacemos con investigaciones inadecuadas, con variedades inadecuadas y con sistemas científicos inadecuados. Si reordenáramos todo eso, tendríamos un potencial en la agroecología extraordinario. Bien, a ver, en la misma... Tal vez en la misma lógica que plantea Santiago, yo creo que tenemos que pensar la pregunta respecto a la temática de precios de energías limpias versus energías convencionales. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es comparar en condiciones de mercado capitalista convencional los precios finales de cada una de las fuentes energéticas. En todo caso, hay algunos mecanismos alternativos, como el precio nivelado y otras cuestiones que inclusive son reformas sobre los precios de mercado que nos permitirían evaluar la viabilidad de precios de las energías renovables frente a los combustibles fósiles. Independientemente de eso, inclusive pre-pandemia, en el sector eléctrico, la gran mayoría de las fuentes convencionales estaban en condiciones de competir en condiciones de mercado capitalista con cualquiera de las convencionales, ¿no? Eso en el sector eléctrico, por lo menos. De cualquier manera, creo que nosotros debemos aspirar a mucho más, debemos aspirar a pensar en otra lógica de funcionamiento en donde, como planteaba Santiago, las cuentas que hagamos sean distintas. No es una cuenta exclusivamente de costos aparentes de las fuentes energéticas y las aplicaciones, y aquí también tenemos que rediscutir, como fue planteado también en otras partes, tanto de Santiago como de Vivian, el tema de las tecnologías, porque claramente el tema de las fuentes renovables ya la cuestión no es solamente el control territorial por las zonas donde existen las fuentes, sino que tiene que ver en muchos casos con la disponibilidad de la tecnología para aprovechar esas fuentes. Y ahí, muy probablemente, lo que haya que pensar, y lo uno con la pregunta que vos hacías, Mariana, es cuáles son los recursos locales que tenemos en cada región para poder aprovechar también vinculada a esta fuente. Y en ese marco, abordar la pregunta tuya de cómo atender la temática de la pobreza energética. A ver, yo solamente 2 o 3 cositas que me parece que pueden ser algunos indicadores para poder ver cómo pensarla, que se me ocurren cómo pensar. Hay 2 maneras, o sea, básicamente hoy cómo le están haciendo los estados que quieren hacer algo frente al tema. Básicamente lo que están haciendo es congelando tarifas o no cobrando la energía a los usuarios que tienen energía comercial, o no cortando los servicios, que es hay una prohibición de corte de servicios por no pago. Son todas medidas que están asociadas a una lógica de mercado, fundamentalmente con la energía, ¿no? Entonces, ahí me parece que el desafío grande es cómo pensar en otras lógicas que permitan también involucrar a la población en situación de pobreza energética como parte activa en la solución de las situaciones de pobreza energética respecto a la generación de alternativas comunitarias, cooperativas, colectivas que permitan generar condiciones, por supuesto con el apoyo científico, tecnológico, de recursos del Estado para salir de situaciones de pobreza energética, vinculando, porque no tenemos 2 tiempos. O sea, yo en un momento pensé, digo, bueno, es prioritario, todo lo que tengamos hay que resolverlo de cualquier manera, con fósiles, pero también tenemos la oportunidad de resolver de otra manera y de avanzar en una desfosilización también en el mismo camino que avanzamos en una eliminación de la pobreza energética. Y tal vez uno de los puntos que me parece que, viendo también cómo suceden cómo ocurren y los resultados de este tipo de políticas también, creo que el otro tema central es lo local. Lo local. Yo creo que en la medida que podamos construir políticas locales, digo, municipales, comunitarias, digamos, y podamos tener políticas mucho más focalizadas con estos tips, me refiero de poder pensar que la alternativa va a estar
involucrando a las comunidades afectadas y pensando en alternativas sociotécnicas, conectadas a la red o sin conectarse a la red, pero apuntando fundamentalmente a las necesidades humanas que hay que resolver con la energía, cuáles son esas necesidades básicas energéticas que tenemos que resolver, y en ese marco poder saber cuáles son las alternativas más viables, inclusive por fuera de condiciones de mercado, vinculado también a involucrar la necesidad de tratar de al mismo tiempo suplantar los fósiles. Y por otro lado, yo creo que medidas de redistribución creo que son claras, que hay sectores hoy que tienen que pagar mucho más por la energía, y hay sectores que van a tener, en condiciones de mercado actuales, si uno quisiera una medida concreta, yo creo que así como hay que pensar en que los de mayores recursos tienen que aportar más en este momento, creo que ocurre lo mismo en el sector de la energía, y que puede haber una transferencia de recursos de un sector a otro a partir de la energía, y esto no tiene que ver solamente con el sector residencial, sino con las industrias. Hay industrias que tienen que pagar mucho más por la energía que lo que pagan hoy actualmente, por diferentes razones. Entonces yo creo que hay que pensar también en concreto en este elemento. Yo diría, para cerrar, 3 cosas. Una, tenemos oportunidad de mitigar pobreza energética desfosilizando. Lo segundo es, podemos redistribuir a través de la energía. Y lo tercero, que la clave me parece que es lo local. Políticas locales para resolver el tema de la pobreza energética ahí donde está, por las autoridades locales. Yo creo que eso es clave en este momento. Muchas gracias, Pablo. Vivian. Sí, otra vez, yo no comprendí perfectamente. La primera pregunta es si se debería evitar el consumo de los de bienes producidos o elaborados en otros países, ¿es eso? O sea, evitar... déjame encontrar la pregunta. Nacionalismo en el consumo. Consumir solamente los productos producidos en su propio país, ¿es eso? Aislarse de la... Sí, que se debería en todos los casos evitar consumir productos elaborados en otros países, o qué excepciones. O sea, evitar el comercio, evitar... Entonces, yo no creo que o sea, algo como desglobalizarse. Yo creo que es una consecuencia también de la pandemia, o ha sido una serie de... una cierta conciencia en los países, principalmente en los grandes países, en los países más ricos, pero no hegemónicos más, de la vulnerabilidad en esos casos de estar dependiente de cadenas globales que son también vulnerables, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a haber en varios sectores un movimiento hacia una mayor, no sé, solamente seguridad alimentaria, seguridad sanitaria. Yo creo que, pero no diría que se debe evitar hacer un movimiento contra el comercio, contra los productos importados. En relación a tu pregunta, hay una realidad, ¿no? Estoy de acuerdo con Santiago de que se puede a la larga, se debe pensar en la extensión de una forma de producción agroecológica, pero en realidad lo que existen hoy día son 2 sistemas de producción. Y hay un sistema que es extensivo y que de elevada productividad, y que, por lo tanto, los costos, el precio del producto final es más barato, y esa es una realidad. Yo pago 3 veces más para tener un huevo de un pollo, no, una polla feliz, como se dice acá, de huevos de la gallina que son
cuidadas en el aire libre y que no tiene, y que son orgánicas y que no son alimentados con granos transgénicos, etc. Pero yo pago 3 veces más para eso. Y la gente no va a comprar el huevo que es producido en grande producción de granjas que no son ecológicamente sostenibles, ¿no? Pero eso yo pienso las políticas que deben haber, pues la política sería de las políticas que favorezcan la implantación del modelo, porque del modelo que defendemos, ¿no? De agroecológico, porque evidentemente es una cuestión de escala. Entonces, y por algún periodo, evidentemente, por más que en experiencias individuales, como resalta Santiago, pueda haber conciencia de costos inferiores, etc., pero son experiencias individuales. A escala da produção industrial, obviamente, ela favorece a produtividade e custos inferiores por unidade de produto, não? Então, o que tem que haver são políticas que, de alguma maneira, e isso aqui em Brasil, por exemplo, nos governos petistas, se hicieron várias iniciativas de certa maneira, subsidiar, porque como toda produção que tem que competir no mercado com atividades que são tecnologicamente mais, com uma produtividade maior, no primeiro momento, tinha que ser subsidiado. Então, aqui houve uma série de projetos que foram todos eliminados, obviamente, de ajuda à agricultura familiar, às cooperativas, etc. Mas são projetos que têm que ser, são políticas que existem, não? Que não têm que ser criadas de nada, mas que necessitam uma estrutura política que realmente encampe essa ideia. Um componente só que para mostrar certas contradições, por exemplo, porque a verdade é que, do ponto de vista do consumidor, há cada vez mais o interesse por a preferência, digamos, por produtos que sejam ecologicamente corretos. Então, em los países mais ricos, no caso de França, Alemanha, a preferência do consumidor é de tal ordem que, incluso, os grandes supermercados são obrigados a estender cada vez mais. Antigamente havia eram pequenas tiendas que vendiam produtos bio, né, orgânicos, e cada vez mais os grandes supermercados são obrigados a ter produtos orgânicos porque o consumidor prefere. E de tal maneira que a demanda, que a produção de los produtores ecológicos em França não são mais suficientes para abastecer a demanda desse mercado. Então, a demanda está sendo satisfeita por grandes produtores em Espanha, que trabalham em condições sociais completamente antagônicas à produção agroecológica, aunque sejam produções sem fertilizantes, sem agrotóxicos e com certos princípios produtivos, mas não sociais, porque utilizam mão de obra de imigrantes, de baixo sueldo, etc. Então, há muita contradição quando, digamos, o consumidor cambia seus hábitos de consumo, mas não há cambio estrutural, como eu me referi anteriormente, no caso da energia, não? Ok, muchas gracias, Vivian. Bueno,
No, por el momento ya no tenemos más preguntas. Me gustaría darle la última palabra a los panelistas en caso de que quieran agregar algún comentario, dar algún comentario final sobre, pues, sobre las temáticas que hablamos hoy en día antes de cerrar. Bueno, en caso de que quieran. Sí, Santiago. Sí, no, solo una aclaración de este último punto, que Viviane habla del precio, los costos, y acá hay que replantear cómo se calculan esos costos y quién los paga. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Muchas veces ese costo de ese huevo industrial no es el costo que paga el productor. El costo es muy superior y no lo paga él. Es una externalidad que termina afectando y siendo pagada por toda la sociedad, no porque haya convenido que va a ser así, sino porque no le queda otra, ¿no? Pero bueno, finalizando un poco, es un tema muy apasionante y da para mucho más. Bueno, creo que agradecer la oportunidad de reflexionar acerca de la oportunidad que nos da estas situaciones extraordinarias para reflexionar acerca del modelo que hasta estos momentos asimilábamos como, bueno, el único posible, ver las debilidades y entender que aún con dificultades y dudas, hay otros modelos posibles, que aparentemente presentarían mucho menos problemas y vulnerabilidades como la que se observa claramente con este modelo. Así que bueno, nada más que eso, muchas gracias y un placer, Viviane, Pablo, de haber compartido con ustedes de nuevo este foro virtual. Yo solamente también coincidir en gran parte con Santiago, de poner sobre la mesa la diferencia entre costo, valor y precio, creo que es clave para cuestionar muchas cuestiones. Y también yo creo que hay similitudes entre lo que estamos planteando respecto a la visión que tenemos del cambio necesario en el sistema agroalimentario y en el sistema energético. Y que lo que estamos queriendo cambiar son sistemas, en realidad. Sistemas, conjunto de relaciones entre nosotros y la naturaleza. Eso es lo que queremos cambiar, esas relaciones que existen entre nosotros como especie y nosotros con la naturaleza. Esa es la realidad. Y en ese marco debiera estar puesta la disputa de precio, valor, costo, y en ese marco de cambio sistémico en el cual vuelvo a plantear, me parece, la idea central de que estamos acá, estamos en esta discusión por el fuerte incremento de la complejidad de los sistemas ambientales humanos en este caso, y que en la medida que no podamos atacar el núcleo de esta complejidad y cómo avanzar en sistemas menos complejos, inclusive a costa de discutir primarizaciones, etcétera, pero realmente de avanzar en cuestiones vinculadas a la ruralización, a la desurbanización, etcétera, en la medida que no podamos recorrer este camino, con el cambio de los sistemas incluidos, va a ser muy difícil pensar algo distinto a la normalidad anterior a la pandemia, porque requiere cambios sistémicos globales que nos adapten a la finitud de los recursos, a la finitud de los sumideros, para poder coexistir en este planeta con todo lo que hay además de nosotros. Sí. Vivian. Sí. Bueno, yo quería solo ¿cómo se dice? Añadir lo que Pablo había llamado la atención sobre el aumento del autoritarismo que está asociado también al final a nueva normalidad, que es algo que se tiene que pensar y reaccionar, y principalmente en por qué de la misma manera que el miedo va a frenar la vuelta a las grandes aglomeraciones, y digamos que las posibilidades de grandes manifestaciones, etcétera, también van se tornar difíciles, y realmente lo que se asiste en muchos países nuestros es un aumento de la capacidad de represión que puede ser
que tiene que ser pensada, ¿no? Y otro, solo un elemento de lo que se está hablando, que sin duda lo que queremos es cambiar ese modelo, ¿no? Pero hay que ver que lo que se quiere, esas mudanças sistémicas no están en la cabeza de la gente. Entonces hay que pensar siempre en esa dualidad individuo, escala y colectivo. O sea, cuando se piensa en los valores, en las ganancias, en los beneficios sociales, los beneficios colectivos, no se está entrando en la racionalidad individual, que puede ser incompatible. Entonces, yo pienso que es muy importante que reflexionemos siempre sobre cómo pensar uno y otro. En el caso del consumo, la escala es muy importante, porque cualquiera que sea ese ejemplo de España, Francia que yo mencioné, es importante porque aún las prácticas más benéficas, cuando multiplicadas por millones, significa un peso gigantesco sobre el planeta. Entonces, hay que reflexionar siempre sobre el problema de la escala. Quería también otra vez agradecer, ha sido un gusto, Pablo, Santiago, Mariana, y a todos que no podemos ver. Hasta una próxima. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Santiago, Pablo y Vivian, por esta charla tan interesante y por recordarnos también la necesidad de otra normalidad, ¿no? De construir otra cosa, o sea, de aprovechar el momento, esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo para impulsar un cambio mucho más profundo, un cambio de sistemas, como decía, ¿no? Pensar en otro modelo, en otro sistema, no solo de consumo en general, pero también de energético y de consumo alimentario. Pues muchísimas gracias a los tres por el tiempo, por sus reflexiones. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias también por sus preguntas. Recordarles que, bueno, este fue el quinto webinar de esta serie y después de la emergencia que organizado por el proyecto de transformación social ecológica. La grabación de este webinar va a quedar en nuestra página de Facebook para todos aquellos que lo quieran consultar después, y también vamos a subir, si nos permiten, pues todas sus presentaciones como unas pequeñas reflexiones a la página de internet del proyecto. Así que pues nada, me queda nada más agradecerles mucho a los tres por parte del proyecto, a Mariel también que me estuvo apoyando en esta sesión. Y bueno, pues hasta pronto, espero que todos estén muy bien y esperamos continuar con estas reflexiones. Chao. 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 A todos, un gustazo. Chao, chao. ¡Y gatinho!